Les saludo desde aquí. Feliz Semana Santa. Espero que se encuentren bien y bienvenidos a compartir la palabra del Señor. Y ya nosotros tuvimos la mitad del culto y ojalá usted hubiera estado acá con nosotros. Y quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en la introducción yo quiero hablar de este Jesús que existió en la historia, que no es un invento, no es una leyenda, es un Jesús histórico que vino, se despojó de su gloria y vino y tomó la humanidad nuestra para morir y cumplir con la misión que el Padre le dio. ¿De qué? De morir y salvar lo que se había perdido. Y el Señor estuvo 3 años de ministerio. Él sanó, salvó, liberó a personas atadas por el enemigo, les enseñó acerca del reino por medio de parábolas enriquecedoras. No dejó tema sin enseñar, pero en los últimos días de su vida habló de su misión final. Y allí en Juan 1:29, allí podía decir: al siguiente día, dijo Juan el Bautista, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y él está explicando que él fue el precursor de Jesús. Cuando el Señor estuvo también delante de Pilato, en San Juan 18:37, él dijo: para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Él no tenía dudas de lo que había venido a hacer, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato dijo: ¿y qué es la verdad? Y los sabios siguen diciendo: ¿qué es la verdad? Y Jesús sigue respondiendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando le prendieron, Pedro, allí queriendo defender a Jesús, levantó su espada y le cortó la oreja a Malco. El Señor le dijo: guarda tu espada. La copa que me ha dado mi Padre, ¿no la he de beber? La copa que mi Padre me dio, la voy a beber. En San Juan 10:15 dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Esto es lo que vino a hacer. Y en Juan 10:17 dice en la versión internacional: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. En el 18 dice: nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Y tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Y este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y eso era lo que Él vino a hacer. Él vino a dar su vida por nosotros. Y yo quiero compartir brevemente con ustedes las últimas palabras de Jesús en la cruz. Número 1, este Señor que por 3 años estuvo enseñando del reino de Dios, cómo seguirle. En este momento en que Él iba a dar su vida, que llegó al final de su misión, Él solamente dice 7 frases importantes. Y ya era para quienes, para aquellos que quizás iban a confrontar el tema de la cruz, que no iban a creer. Pero estas palabras son las palabras que los profetas habían dicho. Allí él mismo dice la primera frase: Padre,
perdónales porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:34. Muchos mueren odiando. Que te perdone Dios, yo no te voy a perdonar. Pero el Señor mismo en el Padre Nuestro dice que si no perdonamos a nuestros deudores, tampoco podemos recibir el perdón de Dios. La segunda frase que le dijo al ladrón que estaba allí crucificado al lado: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En Lucas 23:43. Él es el que estuvo allí, ya dando su vida, muriendo, estuvo alentando, estuvo salvando a una persona que estaba muriendo por sus pecados, que estaba recibiendo el castigo de su maldad, pero que Él lo miró a Él y se dio cuenta quién era. El Espíritu Santo le mostró de que Él era el Mesías. Él es inocente y se dio cuenta que Él tenía un reino y le dijo: Señor, quisiera que te acuerdes de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor, ¿qué le contestó? ¿Qué le podía contestar? Te aseguro, de cierto te digo, que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y sabe que una persona que yo siempre le voy a comprar, él es creyente, hace pocos años que sigue al Señor, y hemos hablado de la palabra de Dios, y él me dice: yo quisiera saber, dice, cuando alguien se muere, ¿a dónde se va? El creyente, ¿dónde se va? Y bueno, le digo, allí cuando el Señor estaba muriendo, le dijo al ladrón que hoy estarás, porque él reconoció que Jesús era el Rey. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay un lugar donde nosotros vamos a ir, antes, si nos vamos antes de que el Señor nos arrebate, vamos a ir al paraíso, donde allí el rico y Lázaro, que el Señor enseñó, algunos dicen que es una parábola, otros no, porque dio nombre propio y habló de los dos lugares donde vamos a ir. Y él lo vio a Lázaro, el mendigo, que comía de las migajas de su mesa, lo vio allí en el seno de Abraham, en el paraíso. Entonces tenemos que hay un lugar donde nosotros vamos a ir. Hoy estarás conmigo. Y aquel que cree y lo hace el Rey de su vida en su corazón, va a tener un lugar allí junto al Señor. Amén. La tercera frase le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Que le dijo ¿a quién? A Juan. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. En San Juan 19, 26 y 27. Esta tercera frase se estaba refiriendo a un sentido ético social. Nosotros podemos seguir al Señor, podemos ser parte del reino de Dios, podemos obedecerle sin dejar las responsabilidades asignadas que tenemos como padres, como madres, como hijos. La responsabilidad que nos haya asignado. Amén. Y Él nos dio el ejemplo. Él encargó a su madre, a su discípulo que Él amaba, a Juan. No quiso que ella se quedara porque parece que ella era viuda, María, y no quiso que se quedara sin protección. Y el Señor es el que piensa en los huérfanos, en las viudas. Él es el que sana el corazón. Él es el que piensa en nosotros. Por eso nos dio una familia. Amén. Gloria a Dios. La cuarta frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Según la tradición, parece que Jesús, en este momento que lo dijo, estaba recitando de memoria el Salmo 22, que es el Salmo mesiánico, ¿no? Y se había sentido allí quizás
en una situación de abandono, ¿no? Esperando la intervención de Dios que no llegó. Pero allí estaba en la cruz. Muchas veces decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me siento tan solo? Y bueno, es que a veces es la voluntad del Señor que pasemos por algunas situaciones, pero que no perdamos la fe de que el Señor no nos deja. ¿Cuántos creen esto? Por un momento sintió alguien que era uno con el Padre. Sintió el alejamiento, ¿por qué? Porque estaba llevando sobre sí el pecado de todos nosotros. La quinta frase, Él dijo, tengo sed. ¿Usted podría tomar eso que yo les preparé ahí? Al no conseguir mirra, hice un té de boldo fuerte, que es amargo, y lo mezclé, porque es feo, ¿no?, con el vinagre. Pero no se puede soportar si uno tiene sed. Esto es lo que pasó el Señor. Es uno de los mayores tormentos que pasaba un crucificado, el tener sed. Sed física. Y Él también tenía una sed espiritual, como tuvo allí en el pozo de Samaria, cuando le dijo a la mujer, dame de beber. No era, quizás era una sed física ese día, que era el mediodía, pero también tenía una sed espiritual de que muchos vinieran a Él, y Él, que era el agua de vida eterna, pudiera darle la verdadera salvación. Allí entonces corrió un soldado, dice, y le mojó una esponja con vinagre y hiel, y no lo pudo soportar. La frase número 6, todo está cumplido. En San Juan 19:30 dice que todo está cumplido. Jesús era consciente de que había cumplido hasta el último detalle de su misión redentora y la culminación del programa del Padre para con su vida. Eso es lo que le da la importancia a la profecía, a la palabra de Dios, para que nosotros sepamos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Como dice Pedro, es como una antorcha ardiendo en medio de la oscuridad, que nos ilumina nuestras tinieblas. Lo escrito, Él había cumplido, todo está cumplido. Todo lo que dijeron los profetas se está cumpliendo. Y la frase número 7, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en Lucas 23:46, es un ejemplo de la confianza que debe tener un cristiano ante la entrada en el mundo espiritual. Cuando nos estamos por ir de este mundo, es algo que nosotros no sabemos cómo es, no lo conocemos. Hay muchas personas que se han ido y han vuelto y nos pueden contar cómo es la salida del cuerpo, del espíritu. Pero nosotros este paso lo tenemos que vivir. No sabemos cómo lo vamos a vivir, pero que esta confianza nos siga a nosotros y podamos, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que Él expiró, entregó su espíritu, y los soldados que estaban allí, porque desde la hora sexta hasta la novena, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, estuvo nublado. Y a las 3 de la tarde, cuando Él encomienda su espíritu a Dios, allí dice que hubo un terremoto, de que resucitaron muertos,
que aparecieron allí en Jerusalén. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Y sabe qué? Los soldados que estaban ahí dijeron, el centurión, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y nosotros sabemos, en esta semana, nosotros hoy tenemos culto. Estuve leyendo, me preguntaban cuándo murió Jesús. Uno dicen que murió el miércoles, otro el jueves, otro el viernes, porque cuentan 12 horas del día y 12 horas de la noche. Pero una cosa sí sabemos, que los evangelistas y el Señor mismo dijo que es necesario que yo muera y al tercer día resucite. Y hay cosas que son exactas de parte del Señor y las tenemos que creer. Por eso, en esta semana, más allá de que estemos reunidos con nuestra familia, que tengamos unas palabras con ellos, para que sean conscientes de que esto existe, existió y existirá. Y la cruz del Señor fue el objeto de nuestra salvación. Vamos a orar. Señor, realmente tú moriste por nuestros pecados. Moriste en nuestro lugar. Eres nuestro único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso te damos gracias. ¿Cómo no seguirte a ti? ¿Cómo no tomar tu cruz, Señor? Ayúdanos y fortalécenos para hacerlo hasta el último de nuestros días, Señor. Queremos agradarte. Queremos entregarte nuestras cuitas, nuestros dolores, nuestras dificultades, como recién las pegamos allí en esa cruz simbólicamente. Señor, gracias te damos por ser nuestro Salvador. Te amamos, Jesús. Perdona nuestros pecados y a su vez también perdonamos a los que nos han hecho mal, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén.